Amén, hermanos. Buenos días. Los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy la palabra de Dios le traigo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Vamos a hablar, amados hermanos. Vamos a darle lectura. Dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, pidiéndole a Dios que tome control de todas las cosas que voy a hablar en este momento, de todas las cosas que va a acontecer. Amén. Gracias, amado Padre, Señor, por esta palabra que tú estás poniendo en mi corazón poder traer el día de hoy, Señor. Amado Dios, yo solamente me pongo a un lado para que tú tomes control absolutamente de mí, Señor, y de todas las palabras que voy a hablar en estos momentos. Danos un poco de tu sabiduría, Señor, para poder comprender tu palabra y para que todo lo hablado o todo lo estudiado el día de hoy, Señor, se quede atesorado en nuestro corazón, y ayúdanos a ponerlo por obra, amado Padre. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti, amado Padre. Alabado sea tu santo nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, ¿qué nos quiere decir el día de hoy la palabra de Dios? En primer lugar, aquí habla de dos hombres. El primer hombre es un hombre prudente. El segundo hombre es un hombre insensato. Ahora, ¿qué podemos comprender del hombre prudente? ¿Qué nos habla la palabra de Dios? ¿Cuáles son las características de este hombre prudente? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. O sea, si tú, amado hermano, estudias la palabra de Dios, o todo lo que tú lees en la palabra de Dios, si la palabra de Dios te dice: ama a tu prójimo, ama aún incluso a tus enemigos, no pagues mal por mal, etc, etc, tienes que ser misericordioso, aprende a perdonar, etc. Si tú todas las palabras que tú lees aquí te esfuerzas por ponerlo por obra, o lo pones por obra, Dios te compara como un hombre prudente. ¿Por qué motivo? Porque edificas tu casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Si tú edificas tu casa, tu hogar, bajo la roca que es Cristo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos garantiza Dios si nosotros edificamos nuestra casa, nuestra vida, bajo la palabra de Dios, bajo la presencia de Jesucristo? ¿Qué nos garantiza Dios? Nos dice: en tu casa, aunque descienda lluvia, aunque venga ríos, aunque soplen vientos, aunque golpee contra aquella casa, contra tu casa, no va a caer, dice. No va a caer. ¿Por qué? Porque está fundado sobre la roca. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con estas cosas? ¿Qué interpretamos nosotros? La lluvia, el río, vientos. ¿Qué interpretamos con eso? Nosotros interpretamos que esos son los problemas, las necesidades, las enfermedades, tribulación, lo que fuera. Un ejemplo les doy. Cuando Jesús se les acerca a Pedro y a sus demás discípulos cuando están en el mar, y todos se asustan pensando que era un fantasma, y Jesús les dice: no se asusten, soy yo. Y Pedro le dice: si tú eres Jesús, si tú eres mi Cristo, di que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice: ven, ven Pedro, ven. Y Pedro al comienzo tiene fe y camina sobre las aguas. Y al ver que la marea aumentó, que los vientos soplaron, ¿qué pasó con Pedro?
Pedro perdió la fe y se hundió. ¿Y luego qué hizo? Clamó, gritó y dijo: Señor, sálvame, sálvame, Señor, me ahogo, me hundo. Jesús, que le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí que comparamos, ¿cómo lo comparamos a Pedro? ¿Como un hombre prudente o con un hombre insensato? Vamos a ver qué dice del hombre insensato. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué clase de hombre era Pedro en aquel entonces? ¿Un hombre prudente o un hombre insensato? Fue un hombre insensato, ¿verdad? Porque Jesús le dijo: ten fe en mí, ven, camina, ven, soy yo, ven hacia mí. ¿Qué pasó? Los primeros pasos de Pedro fueron creyendo con fe. Comenzó la marea, comenzó la lluvia, el viento, comenzaron los problemas y cayó, su fe cayó. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe. Esto es lo que nosotros podemos comparar, amados hermanos. Un hombre insensato. ¿Qué significa ser insensato? Ser insensato significa a una persona que se aferra a sus creencias, que se aferra a su criterio, a pesar que otra persona le está diciendo de que así no es, eso no es correcto, mejoras esto, anda por este camino. Y esa persona se aferra en sus errores, se aferra a lo que cree en su sabiduría. Es una persona insensata. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces nosotros somos hombres insensatos. ¿Por qué? Porque edificamos nuestra casa sobre la arena. ¿La arena es garantía de que tu casa no se caiga? No, ¿verdad? Aún incluso, miren, para construir una casa, ¿ustedes creen que para construir una casa lo hacen sobre una arena? Mira, aprendamos a diferenciar. Arena es la arena que está, la tierra que está en la playa, sí, son suaves, que tú pisas y tu pie se hunde, tu pie se hunde, tu pie se hunde. ¿Ustedes creen que esa tierra es buena para construir una casa? No, ¿verdad? Primero tienen que amueblar la tierra, poner base, poner rocas, piedras, cemento para que sea duro. Así cuando haya algún temblor, terremoto, la casa no se caiga, ¿verdad? Pero en cambio, a ver, si haces tu casa sobre una tierra rocosa, una tierra dura, da más seguridad esa tierra que una arena, ¿verdad? Es así. Si tú edificas tu casa, edificas tu vida sobre la arena, en pocas palabras, la arena, ¿cómo lo podemos interpretar? Que no es con Cristo. La roca es Jesucristo, y si no es la roca y es arena, es todo lo que tenga que ver menos con Jesús, menos con la palabra de Dios. Tú estás llevando tu vida conforme a tu criterio, conforme a tu sabiduría. Es como decir, tú lees un texto y tú lo interpretas y dices, bueno, así será. Y viene una persona, un maestro, un pastor, no sé, alguien que sea estudiado en la palabra de Dios y te dice, ¿sabes qué, hermano o hermana? La interpretación que tuviste no es la correcta. Esta interpretación es la correcta. Y tú te ciegas diciendo, no me importa, la interpretación que yo tengo es la correcta. Como dicen muchas personas, yo no necesito ir a la iglesia porque ahí son puros hipócritas. Mejor yo en mi casa solito hago mi culto, solito alabo a Dios y listo, suficiente. Me basta con creer en Dios y ya seré salvo. Está haciendo doctrina de un pensamiento que tiene. ¿Y está bien eso? No está bien. Se va a perder. ¿Por qué? Porque está edificando su casa sobre la arena. ¿Y qué nos habla Dios acerca de toda persona que edifica su casa sobre la arena? Que tendrá grande ruina. Llevar tu vida sin Cristo te garantiza grande ruina. Simple y sencillo para poder comprender. Llevar una vida junto con Cristo nos garantiza a Dios que aunque venga problemas, nosotros no nos vamos a caer y vamos a seguir caminando con la fe. ¿Por qué? Porque junto con Cristo hay esperanza, junto con Cristo hay salvación, porque junto con Cristo nos sentimos más que protegidos. Junto con Cristo Él es nuestro pronto socorro, nuestro pronto auxilio.
Es el lugar más seguro que nosotros podemos estar, que es junto con Jesús. Ahora, toda persona que anda con Jesús, sin Jesús en su vida, ante los problemas, ¿tiene esperanza? ¿Ante la enfermedad tiene esperanza? ¿Ante la necesidad tiene esperanza? ¿Será salvo en el día postrero? No. ¿Qué le garantiza? La ruina, que es la perdición. Se va a condenar. Eso es lo que nosotros podemos comprender el día de hoy. Dos tipos de hombres. El hombre prudente y el hombre insensato, que tienen dos caminos distintos. El hombre prudente confía en la palabra de Dios y lleva su vida todo conforme a la palabra de Dios, y es imitador de Cristo porque edifica su casa, porque hace su casa bajo la roca, bajo el fundamento de la roca, que es la palabra de Dios. Y todo hombre que lleva su vida y no la lleva conforme a la palabra de Dios y lo lleva todo conforme a su criterio, le garantiza grande ruina. Es como decir el texto de aquí. En Mateo capítulo 7, versículo 13-14 dice: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son las que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí podemos comparar. La puerta estrecha, ahí entran todos los hombres que son prudentes, porque saben que lleva a la vida. Saben que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y los hombres insensatos, que está aquí, son los que entran en la puerta ancha y espaciosa, que al final lo lleva a la perdición. Acá también dice que es grande su ruina. ¿Qué podemos entender con esto? Que la puerta ancha, espaciosa, donde es muy grande, donde muchos entran por ella, dice, donde muchos son los que entran por ella, son las cosas del mundo, las cosas banales, las idolatrías, las perversiones, la mañosería, el odio, el rencor, los celos, la envidia, etc. Todo eso, lo que hay en el mundo, por ahí entran esas personas. Prefieren darle placer a su carne con todas las cosas que le ofrece el mundo, como trago, droga, alcohol, sexo, etc. Todo lo que ya mencioné. Y no prefiere hacer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en las cosas de Dios, la palabra de Dios te dice: ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas, aprende a perdonar, sé misericordioso, no pagues mal por mal, sino vence el mal haciendo el bien. Pon en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Ya no vivas tú, sino vive para Cristo, vive para Dios. Entonces, como esa persona no quiere quitarse de su comodidad, está feliz con la vida que lleva, una vida tan religiosa, de ir de su casa a la iglesia y de de la iglesia a su casa, y de ahí no se mueve más. Vive una vida muy religiosa, muy cómoda, y ellos están felices con eso. Ellos están felices con eso, pero Dios te dice: no, tú tienes que ser un hombre prudente, un hombre que edifica su casa, un hombre que edifica su vida bajo mi palabra que dice, la gran comisión, y predicar mi evangelio a todas las naciones, y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te dice, y que vayas, no que las almas van a venir hacia ti, te dice que vayas. Te dice la palabra de Dios que Dios nos va a recompensar a cada uno según sus obras. ¿Por qué dice según sus obras? Porque conforme a cómo tú trabajes a la obra de Dios, Él te garantiza galardones. Él te va a dar premios. Obviamente que nosotros entendemos y sabemos que la salvación no viene por obras. Lo recalco por si alguien no lo sabe. La salvación viene por gracia, es un regalo no merecido que Dios nos ha dado para que todo aquel que cree en su Hijo Jesús tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Solamente tú tienes que creer en Jesús que es tu Salvador y que murió en la cruz por tus pecados, y pedirle a Dios que te ayude a cambiar y a transformar para que puedas poner por obra su palabra. Por eso vas a ser salvo. Las obras no te salvan. Nosotros hemos sido creados para hacer buenas obras, pero no nos da la salvación. Pero Dios sí nos va a recompensar por todo lo que hagamos aquí en la tierra, por todo el tiempo que tú inviertas en su obra de Dios. Por eso en su palabra dice, la mies es mucha, pero pocos son los obreros. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay mucho trabajo que hacer en la obra de Dios.
pero hay pocos trabajadores. Hay mucha persona que está necesitada de la palabra de Dios. Hay mucha persona que está en busca de una palabra de esperanza, una palabra de ayuda, pero pocos son los trabajadores, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa, amados hermanos. Nosotros tenemos que ser esos hombres prudentes que edificamos nuestra casa bajo la voluntad de Dios, bajo la palabra de Dios. Obviamente, amados hermanos, ¿es fácil ser un hombre prudente? No. Pero Dios nos garantiza algo. ¿Vendrán problemas? Sí. ¿Vendrán aflicciones? Sí. ¿Vendrán en necesidad? Sí. ¿Vendrán enfermedades? Sí. Todo eso vendrá. Acá dice, vendrá lluvia, ríos, todo eso vendrá. Pero Dios nos garantiza algo. Nada de eso nos podrá hacer caer. Nada nos podrá hacer caer, nada nos tumbará, porque tenemos base, porque tenemos fundamento, porque hemos edificado nuestra vida bajo la roca. Cuando una casa está bien construida, tiene buena base, tiene buenas columnas, aunque venga un terremoto no cae esa casa, porque está bien construida. Pero una casa que no está bien construida, que no han puesto buenas columnas, viene un terremoto y se cae. La casa se cae. De igual manera es el hombre. Usualmente el hombre pierde la fe cuando pasa estas cosas, cuando ocurre las lluvias, los ríos, los vientos, o sea, cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las necesidades, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen todas esas cosas en la vida del hombre, es donde cuando uno pierde la fe. ¿Y qué pasa si su vida no la ha cementado conforme a la palabra de Dios? ¿Qué pasa si ese varón o esa mujer nunca se tomó el tiempo de estudiar la palabra de Dios? ¿Qué pasa si esa persona nunca aprendió a conocer a Dios y a Jesús? ¿Qué pasa si esa persona nunca experimentó cosas maravillosas en la presencia de Dios? Va a pasar que cuando vengan esos problemas, va a caer y se va a apartar de los caminos de Dios y su vida va a ser de gran ruina. Eso pasa cuando tu vida no lo edificas en la roca que es Jesucristo. Eso pasa cuando tu vida no lo edificas bajo la palabra de Dios. Pero ahora, miremos a un hombre prudente, a una mujer prudente, que cuando venga todos esos problemas, la necesidad, las enfermedades, las tribulaciones, todo eso, pero esa mujer o ese hombre escudriñó la palabra de Dios, leyó la palabra de Dios, oraba, ayunaba, aprendió a conocer al Dios que sirve, tuvo experiencias maravillosas con su Dios. ¿Ustedes creen que ese problema, esa necesidad, o esa enfermedad, o esa tribulación, o lo que fuera, lo va a apartar de los caminos de Dios? ¿Ustedes creen, amado hermano, que se va a apartar ese hombre o esa mujer de los caminos de Dios? A esa mujer y a ese varón prudente, nada lo apartará de los caminos de Dios. Pase lo que pase, así no tenga que comer, así se quede solo, así no tenga dónde dormir, nunca se apartará de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque edificó su casa, porque edificó su vida bajo la roca que es Cristo Jesús. ¿Y de quién viene la fuerza? De Cristo Jesús. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Su palabra dice que nada en esta vida, nada creado, aun incluso potestades, ni ángeles, ni huestes de maldad, nada creado en este mundo nos apartará del amor de Dios. ¿Lo crees? Amén. Hay que creerlo. Tenemos que ser, amados hermanos, hombres y mujeres prudentes. Que vayamos, que caminemos conforme a la palabra de Dios. Que caminemos junto con Cristo, que es la roca. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, amado Padre, por esta palabra, Señor. Esta palabra el día de hoy nos ha enseñado que tenemos que ser hombres y mujeres prudentes, amado Padre. Señor, yo sé que muchas veces nos cuesta a cada uno de nosotros ser prudentes. Nos cuesta a cada uno de nosotros llevar nuestra vida bajo tu voluntad. Porque esta carne que es tan pecaminosa, Señor, no se quiere someter muchas veces bajo el Espíritu.
Pero ayúdanos, amado Padre. Necesitamos que tú nos ayudes para ser hombres y mujeres prudentes, para edificar nuestra casa bajo la roca, bajo tu palabra, Señor. Para que así cuando vengan los problemas, las aflicciones, necesidad, enfermedades, pruebas, lo que fuera, nunca nos apartemos de ti, Señor. Porque un hombre y una mujer insensata, cuando venga todos esos problemas, se apartará de ti, porque no edificó su casa bajo la roca que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos a ti, Padre. Eres tú quien pone ese deseo en nuestro corazón de querer orar, de querer ayunar, de querer lecturar, de querer hacer tu obra, Señor. Porque nosotros sin ti no podemos hacer nada. Es tu Espíritu Santo quien convence de pecado, justicia y juicio, Señor. Así que ayúdanos, Padre. Te necesitamos. Toda la gloria y toda la honra siempre es para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Que tengas un excelente día. Y todo lo que hagas vaya bajo la voluntad de Dios. Amén. Bendiciones.